después de escuchar algunos grupos políticos a los que podíamos entender, y cuando digo entender es literalmente cada uno habla el idioma que le da la gana, es vergonzoso para mi gusto, porque estés en el Parlamento Nacional, yo digo, esto es el Senado, donde, bueno, pues ahí hay muchos escudos, muchas cosas que representan a este país que se llama España, o que se llama no sé hasta cuándo se llamará España, y veas que no puedes entender a las personas que están en la tribuna de ese lugar, es lamentable y es bochornoso. Y alguien que representa, que viene de Valencia y no le entiendas, porque un valenciano cerrado no hay quien entienda ni jota, pues hombre, es triste estar allí sentado diciendo, ¿y qué está diciendo? Descalificativos o ridiculización de la lengua como la nuestra. Nosotros hablamos, yo hablo el catalán que hablo, la variedad catalana que hablo. Ningún político tiene que ridiculizar la cultura y la lengua de otro país de los que conforman España, y mucho menos con ese tipo de tonos y calificativos. Imagino que el talante que dice esa persona pues será el talante que demostrado con estas declaraciones, y pedirle disculpas a una persona de ese tipo de comportamientos, imagino que será